Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos colegas que esta noche nos acompañan. Hoy, 4 de septiembre del 2020, damos inicio al curso de actualización en el cual ustedes se inscribieron, que será dictado por docentes de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, enmarcado dentro del proyecto JALE, que significa Juntos Avanzamos Liderando en Educación, que desarrolla el equipo de especialistas de secundaria de la UGEL Arequipa Norte en las diferentes especialidades. En esta oportunidad, en la especialidad de Ciencias Sociales. Ya se viene desarrollando también en la especialidad de Comunicación y posteriormente se irán sumando las otras especialidades que tenemos. Brindaremos algunos lineamientos para el curso de actualización. Dentro de ellos, el link de asistencia se encuentra en comentarios y al final del curso se procurarán absolver algunas preguntas. Siendo las 7:02 pasado meridiano, tenemos como invitado al doctor Luis Daniel Guamán Asillo, actual director de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional de San Agustín, quien desarrollará la ponencia Sechín, el origen de la civilización en el Perú y América. Buenas noches, doctor Luis Daniel Guamán Asillo. Tenga muy buenas noches a toda la docencia, a todo el magisterio, en especial de UGEL Norte, y también a usted, señor Osvaldo, y a los profesores que el equipo técnico. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que usted ha mencionado con mucho acierto. He tratado de hacer una coordinación en el menor tiempo posible y como usted habrá visto, estamos dispuestos, preparados para enfrentar retos de tal envergadura. En este caso, es este curso de actualización y hemos denominado así porque son conocimientos nuevos los que se van a vertir y a través de ello mejorar los aprendizajes, como también tener conocimiento de estos hallazgos que están muy dispersos, pero que en conjunto, con una serie de especialistas en el área de la geografía y en el área de la historia, de manera mancomunada y invitando a otros colegas nacional de Lima y del norte de nuestro país, van a hacerse presentes para impartir conocimientos de actualización. El día de hoy me place muy bien tener que realizar un trabajo que hemos venido realizando hace ya bastante tiempo atrás. Se trata de una publicación que realizamos y como ustedes ya visualizan, cierto, ¿no? Ya pueden visualizar. Si estuviesen los colegas que están en el área técnica de control, ¿me pudieran dar la señal? Gracias, muy amable. Entonces, decíamos de que la exposición trata ya de un trabajo realizado y al cual le hemos denominado Sechín, el origen de la civilización en el Perú y América. Esto es un ensayo gráfico que hace ya bastantes años atrás, aproximadamente van a ser 6 años, que justamente cuando impartimos una cátedra de Historia del Perú en el contexto mundial 1. Y esto ya ha sido cambiado, ¿no? O sea, han cambiado esta denominación. Este es el panorama, este es el Cerro Sechín de las excavaciones que se vienen realizando y el paisaje que se muestra. 4 temas nos convocan el día. Sechín, los descubrimientos de una nueva civilización, los antecedentes de Sechín que deben tenerse en cuenta, una perspectiva histórica de la civilización más antigua del Perú y Sechín como parte de este patrimonio nacional y también como un atractivo turístico en el cual se viene promocionando.
primer punto, entonces, vamos acerca de los descubrimientos. ¿Quién es el descubridor? Peter Fuchs, ese es un alemán, 1945, es prácticamente el protagonista de estas nuevos descubrimientos, nuevos datos, formaciones, ¿no? Y esto lo encontramos en un periódico publicado en Cataluña, España, en el 2012, en donde registra que en el Perú existen más de 4.500 sitios arqueológicos, estudiados, reconocidos, localizados. Solo en el Valle de Casma, es prácticamente o sea, tendríamos 9.000 sitios arqueológicos solo en ese Valle de Casma. De esos 9.000, no, de ellos es Sechín, pero Sechín tiene que ver con Cerro Sechín, Sechín Alto y Sechín Bajo, una triada. Los estudios nos muestran de que los restos tienen una antigüedad de 1.500 años. Acá hay un dato de antigüedad, no antes de Cristo. Pero se ha utilizado el geomagnetismo y el georradar. Y este lugar se encuentra a 10 kilómetros del mar, del litoral, y lo principal es la plataforma y una plaza circular. Este es, digamos, el georradar que se ha utilizado. Es un conjunto de antenas y localiza piezas u artefactos u otros objetos en el interior de la Tierra. Más o menos, acá tienen ya una ilustración de cómo hicieron el trabajo, ¿no? Entonces, ese GPR transmite un pulso corto de energía electromagnética y a través de dos antenisoras rebota, en caso ya, ubica el objeto y rebota. Entonces, en esta primera acción, el georradar ubica, rebota y toma lectura. Es así como detecta y encuentran que en el interior existen construcciones, muros, y se dan cuenta de que es necesario hacer las excavaciones. Esta es la fotografía que encontraron, o sea, todo esto estaba cubierto y encontraron evidencias que había construcciones y lugares vacíos. Esta es prácticamente la arquitectura o la pieza central, digamos, de este trabajo. Aquí ya observamos, ya con más detenimiento, la distribución de una plaza circular con distribuciones aledañas. Lo interesante acá es que en esta descripción y en esta ubicación comienzan a encontrarse en el interior de un primer piso, ya en la profundidad, estas gradaciones que luego se ha discutido, incluso se le ha tratado de tipificar que Sechín era pues una sociedad que practicaba o sacrificios humanos. Acá el muro está más limpio y muestra las características de las figuras combinadas, antropomorfas y vinculadas también con restos, digamos, o vinculado con animales. ¿Qué se hace en esta ubicación? Podemos ver acá, ¿no? En este pequeño mapa, Sechín Alto, Cerro Sechín y Sechín Bajo. El propósito del trabajo que hemos indagado trata sobre Sechín Bajo y dentro de este contexto, entre el río Sechín y el río Casma. Samaniego, en 1974, considera que
en su trabajo que escribe, dice que hay evidencias sobre de arquitectura en este lugar. Y él determina dos fases. La primera, realizada en 1937 en Cerro Sechín por el Julio Cetello. Ya recordamos que el doctor Julio Cetello es prácticamente el padre de la arqueología peruana y con él ha venido una cantidad de estudios. Y para el año de 1971 a 74 los realizan en Sechín Alto bajo la dirección del doctor Arturo Jiménez Borja. Nos faltaría entonces el otro, ¿no? El Sechín Bajo. El hallazgo arqueológico que se publicita y se da de conocimiento a través Tiempo Latino, un periódico, consideran como un titular que la datación científica comprobada fue de 3.500 años antes de Cristo. Y que este lugar está ubicado a 320 kilómetros del norte de Lima. Es más antiguo que Caral. Y acá viene la primera polémica, y es donde nosotros comenzamos a indagar y decir, ¿cómo si Caral era lo más antiguo? ¿Cómo es de que aparece otro lugar más antiguo que Caral? Entonces, ¿a qué se debe? Entonces tenían que haberse realizado dataciones. Entonces se debe y se evidencia en estas reconstrucciones una arquitectura, piedra y barro y una estructura de edificación muy bien trabajada y para la época, conservada. En esa ilustración podemos ver ya en 3D Sechín Bajo, fíjense las siluetas de este felino, un pescado y la silueta de un hombre invertido. Y eso se encuentra justamente en estos muros como decoraciones. Estas investigaciones arqueológicas, además, trazan una tercera fase. Nuevos descubrimientos, nuevos datos, nueva información. ¿Y quién lo realiza? Peter Fuchs, el arqueólogo alemán. Y dentro de estas evidencias arquitectónicas de carácter ya monumental, considera que existió una historia constructiva, o sea, hay una continuidad y hay una superposición. Obedece a fases, cambios de diseños, estructuras de edificación y determina que ese tipo de arquitectura es ceremonial y que podría ser la más existente en el litoral. ¿Dónde se ubica? Sechín Bajo. Una vez más, y ahora con una mejor vista, encontrar un báculo, por ejemplo, en este diseño, es el trabajo graficado en el muro y que vamos a ver luego que estas mismas escenas o parecidas o distintas estarían trabajadas en piedra. Es más, se ha dado un corte temporal del arcaico tardío al formativo temprano. Y en esta informe se presenta evidencias dentro de este rango de tiempo, ¿no? 3.500 a 1.500 antes de Cristo. 3 edificios de arquitectura monumental ceremonial. O sea, sigue siendo reliquia. Un estudio por cada edificio va a dar una cronología que va a indicar una superposición en las construcciones. Y allí asevera de que Sechín Bajo podría ser el principio de la civilización que se originó en los Andes centrales.
Parte de esto tiene que ver con el patrimonio arqueológico en Moxeca y de Casma, pero esto lo veremos después. ¿Qué es en la publicación de Reuters datos contundentes que vienen ya a reafirmar la tesis de los estudios que se viene proponiendo? Para el año 2008, de que se ha encontrado casa ceremonial construida hace 5.500 años. Y que los arqueólogos que han hecho este descubrimiento es un equipo de peruanos y alemanes y que en esta arquitectura encuentran frisos, la representación de un guerrero con un cuchillo, trofeos encontrados cerca de la y sobre un hallazgo impresionante, que las comunidades científicas de arqueología están muy contentos porque el doctor César Pérez, el científico del Instituto Nacional de Cultura del Perú, supervisó el proyecto y dice textualmente que esto podría rediseñar la historia del país bajo ya la datación del carbono 14. Entonces, es así, 5.500 años estamos junto a Mesopotamia, Egipto, China, India, y además, esa datación considera que esta plaza en los estudios demuestra un diámetro de unos 14 metros y otros componentes han hecho la data a 3.600 antes de Cristo, 100 años más. Otras piezas que se han encontrado. En esta excavación hay otras plazas laterales y hay otras a más profundidad. Entonces, se plantea de que hay una hipótesis de que estas fueron construidas en un periodo de intervalos 100, 200 o 300 años. Por lo tanto, se debe tener cuidado en tanto que ha existido robos a estas tumbas y se han depredado incluso. Y es por eso que realizaron las excavaciones y luego las enterraron. Hasta ahí entonces tenemos un pequeño panorama y que podríamos puntualizar o concluir de que ya se evidencia estructuras de altura ceremonial en Sechín y que la datación de esto está en 3.500 3.600 antes de Cristo. Por consiguiente, si eso es así, Caral tiene 3.000, sería 500 más. Me refiero con mayor antigüedad. ¿Cuáles son estos antecedentes que debe tenerse en cuenta? Por ejemplo, una relación político-cultural. Ancash, conocemos el departamento de Ancash, la relación que la podemos tener, Huas y Sechín, Casma. Hacia arriba estará Chimbote. Albites Moncada, en el 6, en una entrevista a Lorenzo Samaniego, consideran de que es una teoría de la cultura costeña denominada Sechín, que aquí se desarrolló la cultura Sechín, a lo que nosotros estamos denominando la civilización, y que estaría ubicada entre el río Santa al norte y el río Pativilca al sur, como hemos visto los extremos de los extremos de estos dos ríos. Y que han encontrado más de 400 litoesculturas de este complejo arqueológico. Entonces, marcaría una época, marcaría la consolidación de una cultura y una extensión. En un mapa ya podemos ubicarlo, Timbajo
Acá está Chavín de Huascarán, el Parque Nacional de Huascarán, Yungay, Caraz, Imbote, al norte, Barranca, al sur, Huacho, y acá ya sabemos que existen otros complejos arqueológicos. En otro mapa ya vemos qué cercanía tenía hacia el mar. Dentro de esa iconografía de Sechín y dentro de esa escenificación de los sacrificios humanos, entre comillas, eso es lo que más se le ha denominado y se le ha visto porque los báculos y por las escenas dentro de las figuras de esas litoesculturas demostrarían de que era una sociedad guerrera, eran producto de sacrificios y otros, pero esa es una lectura y una opinión por ejemplo, Kaumandoy en el 2012 en el Congreso Nacional de Historia, dice él de que las imágenes graficadas en piedra que circundan el monumento de Sechín sostiene que se trataría de una escenificación de sacrificios humanos. Bueno, la propuesta de Julio Cetello en el y de Arturo Jiménez interpretaban más bien explicaciones como evocadoras de una batalla. Pero si nosotros tenemos en cuenta que los orígenes de la civilización no nace de la guerra, sino nace del surgimiento de una laboriosidad de manera pacífica, nace de culturas agrarias. Pero curioso, y nos hemos preguntado muchas veces, hay estudios incluso de un estudio de una tesis en medicina, cómo estas representaciones en piedra, grabado en piedra, por ejemplo, Bustios en el 2009 es un cardiólogo y que estas grabaciones esculpidas que se refieren al cuerpo humano, se han encontrado más de 300 piezas y estos petroglifos representan, son los pulmones y el diafragma. Consideran de que es representación muy bien trabajada o muy bien lograda. En esa tesis y en ese documento, en esa exposición que realizan, hacen un trabajo minucioso. Pero para tener una visualización del corazón, lógicamente tenía que abrirse el cuerpo, al igual para poder tener un reconocimiento de los pulmones. En esta figura de este tallado en piedra, se puede observar los intestinos. Bueno, en esta otra, que es una representación más muy precisa. Lo que acá llama la atención es el grabado, ¿no? Como también la manera y la forma como lo han esculpido. Hasta hoy en día se preguntan, porque cuando comenzamos nosotros a realizar un grabado similar, no se puede lograr. Incluso hay algunas teorías que dicen esto es una señal de extraterrestres. Hasta ese extremo se ha logrado. Entonces acá hay figuras hundidas, ¿no? Por ejemplo, acá tienen la cabeza de un perro, si ustedes ven. Entonces, cada una de estas figuras merecen ser estudiadas, reestudiadas, escritas e interpretadas en el contexto y en el conjunto. Acá tenemos otras reacciones más de estos tallados. Entonces acá podemos reafirmar de que existen evidencias de estos petroglifos con mucha antigüedad y que han tenido que ver con escenas humanas y también vinculadas a deidades. En una perspectiva histórica de la civilización más antigua del Perú, podemos ver que
un dato que apareció en Universia, se encontró una plaza circular con una datación de 5.500 años de antigüedad. ¿Qué es lo que prueba? 25 pruebas de carbono 14. O sea, cuando ya hacen el estudio de manera en gabinete y comprobada, utilizar carbono 14 para buscar la datación, dieron antigüedad. ¿Y qué conclusión llegan? Conocimiento arquitectónico y constructivo. Materiales, piedra y barro. Por lo tanto, estaríamos ya encontrando los indicios de la civilización, el desarrollo de la misma en estos países. Aquí ya en Nórdico también publica, Sechín Bajo tiene 5.002 años de antigüedad. Las pruebas de radiocarbono ratifican que se construyeron antes que Caral. Y con esto ya tenemos una afirmación más contundente, porque nadie se puede atrever a escribir y a afirmar si es que no ha tenido evidencias. Hasta aquí entonces ya se viene imponiendo Sechín más antiguo que Caral. Parte de este en Cerro Sechín, justamente en Cerro Sechín, que es el otro lugar, el templo de barro, los relieves en barro, los monolitos grabados, las escenificaciones y el templo de piedra. Entonces, las construcciones, la arquitectura y los materiales en estos monolitos grabados tienen que ver con la representación de posiblemente guerreros, entre comillas, sacerdotes, edificios. Peter Fuchs es el que ha estudiado con más detenimiento a Sechín Bajo. Prácticamente es el conductor, el pionero. En el 2008, en Amautacuna, de historia, se hace una síntesis de estas excavaciones científicas y establece nuevamente arquitectura monumental y consideran que es la más antigua de América. Y de ahí el nombre. ¿Sechín es el origen de la civilización más antigua en el Perú? Sí. ¿Y de América? También. Es una ocupación humana comparada, digamos, ¿no? Si esta arquitectura monumental está en Perú, la ocupación humana de Monteverde en el sur de Chile es hace 15.000 años. Y la cultura Clovis en Norteamérica es 11.000, 12.000. La arquitectura monumental en 5.500. Entonces ya podemos manejar, digamos, alguna cronología. Esto es lo interesante también. Si bien es cierto que Julio Cetello es el que realiza los descubrimientos en Cerro Sechín, Alberto Bueno hace un recuento histórico. Julio Cetello ha usado métodos y técnicas como la cranométrica, el análisis paleopaleológico, el estudio de metálicas, los estudios tecnomorfos y tecnológicos, materiales arqueológicos. Entonces, ha habido 5 expediciones, todas conducidas por Tello, en 1919, 1905, 1926, 1937 y 1942. ¿Cuál fue el postulado de Tello? Conversar, investigar, enseñar. La antigüedad del Perú. ¿Qué buscaba Tello? ¿Cuáles son las raíces primigenias? ¿Cuál es nuestra raíz? ¿De dónde surgimos? Solamente una comparación. Se ha hablado de las manos cruzadas en Cotoch, en 2000 a.C. El templo de las manos cruzadas. Pero tenemos en Sechín
las manos cruzadas y tenemos en 3600 antes de Cristo. Complejo arqueológico. En el 2011, Kaumandoy, en una ceremonia a los 130 aniversarios del nacimiento de Tello, Tello es de Huarochirí, y Yunus Bir en Huaca Prieta y los seguidores marcaban la etapa precerámica que asocia una arquitectura monumental con una datación de 5000 a 5500 años de antigüedad. ¿Qué eran estos? Centros administrativos de control. Control de la producción, tributación entre comillas, almacenamiento y redistribución de alimentos. ¿Qué significa todo esto? Agricultura. Es más, no se puede vivir si es que no hay. Y para mantener a la gente se necesita, por lo tanto, trabajaron la agricultura. La pirámide de Keops data de 2560 a.C. La pirámide de Gizeh, 2600. Sechín Bajo tiene 3500. Entonces, ¿por qué desmerecemos los monumentos nuestros frente al contexto, digamos, al contexto mundo? Egipto sí es reconocido. Reconocemos el monumental desarrollo que ha tenido. A él sí se le puede catalogar como imperio. Pero Sechín tiene más antigüedad y no lo hemos tratado. ¿Qué dicen los libros? No hay, no aparece. Solo aparecen 2 líneas nada más, un pequeño párrafo y otras que más y se ha pasado. ¿Cómo podemos tratar de esa manera la raíz, nuestras raíces? El complejo arqueológico en Andina en el 2008 señala que Sechín Bajo es una estructura más antigua del Perú, construida 5500 años, y que es un nuevo capítulo de nuestra historia, lugar a dudas. Y acá debo señalar un fascinante descubrimiento en la investigación. Fue una estudiante, Paschke, de la Universidad de Berlín. En 1992 estuvo en Casma haciendo sus prácticas arqueológicas. Y este estudiante, al hacer las indagaciones justamente en Sechín Bajo, comienza los estudios y realmente encuentra un forado donde la se hundía. Y realiza las excavaciones y se da con la sorpresa de que existía un vacío ahí adentro. Comienza a ampliar la investigación y hacer el excavado y se encuentra con una construcción, un muro. Por lo tanto, eso sería el primer piso. Ella estaba en el segundo piso haciendo el trabajo. Como a su profesor, en este caso maestro, y es Peter Fuchs, es el arqueólogo, y se viene con un equipo y comienzan a hacer el desarrollo y levantan un proyecto. Y es demostrar una serie de evidencias de una sociedad que ha construido como centros ceremoniales y que nosotros podemos ver en esta estructura en 3D. Tener esta condición, 5500 años de antigüedad, es realmente asombroso. Pero es más, ¿saben lo que encontraron en la parte baja? Encontraron grafitis, 127 grafitis, y de eso trata justamente la tesis de esta estudiante. Se gradúan con esa tesis porque encontró los grafitis, que vienen a ser prácticamente las líneas genias de lo que puede dar pase a esas significaciones que más luego estaban talladas.
Vean ustedes cómo ya están dadas las primeras señales, los esbozos, digamos. ¿Serían los primeros grafitis en el mundo? Y ha de ser. Vean las representaciones. Entonces, nos causa curiosidad y gracias a arqueólogos podemos reentender entonces de que ya tenían, para hacer los grafitis, para plasmar todo eso, tenían que haber tenido una cosmovisión, una representación. Y podemos sintetizar, ¿no? Todo el complejo y la cantidad de redes arqueológicos, complejos arqueológicos, dados en el norte, tanto para Ancash, el norte, eh, Trujillo, Lambayeque, para la más superior, y ahí tenemos otro gran dato que le vamos a, a presentar. ¿Por qué Sechín vendría a representar la identidad nacional y el atractivo turístico? ¿Por qué? Porque es la raíz mía. Si es más antes que Caral, bien es cierto que Caral se ha promocionado, ¿cierto? Muy bien. Lo que decimos es, se ha marketeado. ¿Y por qué no lo hacemos también con Sechín? Todavía se guarda, porque no hay presupuesto, porque no les ha interesado. Este es el punto que quería mostrarles anteriormente, ¿no? ¿Qué hay por este sector? En Moxeque, en el Valle de Casma, según Enrique Bazán, ha entrado y puestos en valor para la actividad turística y que debe ser reconocimiento para la historia y como una herencia cultural nuestra, el fomentar la conciencia del espacio, del patrimonio y con esto con un acercamiento hacia la comunidad, o sea, visitar los lugares. Hemos encontrado el observatorio más antiguo de América. Está también en la zona. Si este es un observatorio en la parte superior de un cerro, con las distancias vinculadas a los equinoccios, sale el sol y de luna, vinculadas con lo que podríamos denominar un calendario, y está la distribución, como ustedes ven, esto sí que es asombroso. Otro dato es un glifo. Una cosa es petroglifo, piedra, geoglifo en la tierra. Chadi, ya sabemos que Ruth Chadi, con Machaguay y Aramburú, Rocío Aramburú, en el 2009, han reconocido en Chupacigarro, Supe, que es otro centro arqueológico, la presencia de una serie de geoglifos, geométricos y figurativos. Pero en este caso tiene una representación de una cabeza de perfil. Y casualmente tiene un estilo muy similar a las figuras talladas en Sechín. Ustedes ven la representación en Sechín, la cabeza tallada y el geoglifo con parecidas características. No se puede presuponer, digamos, debe existir un parecido, pero probablemente es para hacer un trabajo geoglífico, una tensión mayor de una figura, hay que tener mucha precisión. Entonces, ha existido una dinámica en el Valle de Casma, ¿sí? Los esposos Pozorsky, Sheila y Tomás, en el 98 ya distinguieron y levantaron la propuesta que los complejos arquitectónicos más grandes de América se han construido en el Valle de Casma, en un periodo inicial, y que ha existido relación en sitios de la costa. El desarrollo temprano fue autónomo y que existen sociedades complejas que se caracterizan por una agricultura de irrigación,
Luego, la cerámica, la textilería, y ya en el 2150 al 1000 años de Cristo. Hay una planificación. ¿Y esto en dónde? En este complejo. Sechín Alto, Cerro Sechín, Sechín Bajo. Antón en el 2008 se refiere a la plaza como arquitectura monumental y le da la datación de 5500 años. ¿Cuál es su hipótesis? Si bien es cierto que Sechín Bajo es lo más antiguo, pero él le da una posibilidad que Caral, en el Valle de Supe, norte de Lima, sabemos, le considera que pueda tener una edad de 6000 años. Pero las investigaciones hechas hasta el momento por Ruchadi, las evidencias y los objetos encontrados solamente llegan a 5000 de antigüedad o 3000 antes de Cristo. Cuando hablamos de turismo, ¿qué se está promocionando? En Perú Routers, en el 2014, agencia de viajes, de turismo, de guías oficiales, servicios de los mejores circuitos, excursiones en el Perú, los paquetes que promociona, arqueología, naturaleza, sin intermediarios. ¿Dónde? Hacen una invitación a las construcciones, a los monolitos de Sechín. Y dicen que estos monolitos cumplían una función, como en el caso del templo, el templo de Sechín, el lugar donde hacían sacrificios. Entonces, bueno, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? Están fuera de una realidad. Que su antigüedad corresponde a 1800 antes de Cristo. ¿Qué ha pasado acá? Estamos en el 2014, ¿eh? Están promocionando y ya tenemos ya indagación y datos que están diciendo otra cosa. Tanto, tiene que renovarse los conocimientos y sobre todo para los guías, porque no pueden estar diciendo cosas que no corresponden. Ni sobre todo imaginaciones. Por ejemplo, en el 2019 siguen las investigaciones. ¿Qué se encontró? Restos óseos de un perro de más de 1000 años de antigüedad. Si es de más de 1000 años de antigüedad, el peruano está en Sechín y está enterrado, ¿cierto? Entonces hay una vinculación entre hombre y animal para que lo acompañe, lo enterraban para que lo acompañe como una especie de un sacrificio. Y si eso se ha dado y su práctica continúa, entonces cuando llegan los españoles e invaden nuestro territorio, también trajeron perros. No conocíamos nosotros los perros, también los teníamos. Pero parece que los de ellos eran de caza. Los nuestros, es muy posible que fueran muy pacíficos. Y todavía eso que ven del perro peruano, ese perro calatito, eso tiene más de 150 variedades, tipos o estilos o formas de raza. O mostrar, por ejemplo, pirámide de más de 4000 encontrada en Ancash. El hallazgo corresponde a Sechín. O pirámide escalonada. Eso es asombrosamente un trabajo de niveles en sí, pero el descubrimiento y la datación sobre todo nos muestra la construcción que han tenido. Lo que voy a mostrarles es un dato importantísimo que tiene que ver con la agricultura. El río Saña, estamos en Pacasmayo, Chiclayo, estamos al sur de Chiclayo,
Trujillo, norte de Trujillo. En ese lugar, lo vemos en otro mapa, Saña, sobre todo en Saña Alta, encuentra un dato que es importante y que es necesario tenerlo en cuenta, que tiene que ver en el contexto. En ese libro de la recuperación de tecnologías indígenas, Herrera, 2011, de los canales de irrigación prehispánica descubiertos por Tom Dilley y su equipo de la Universidad de Vanderbilt en la parte alta del Valle de Saña, que se remontan aproximadamente a 5600 antes de Cristo. 5600 antes de Cristo. Tendríamos entonces 7600 de antigüedad. Este sí es una fecha impresionante y extremadamente prematura en el contexto de los orígenes de la agricultura a nivel mundial. Si hay un canal, y el canal se utiliza para hacer irrigación, entonces ya, ¿quién dio Mesopotamia o nosotros en la práctica de la agricultura? Entonces tenemos que ir repensando, viendo y cómo fuimos investigando para asentarnos, y este es en la zona, en la parte que no estaba. Y este otro dato que les va a interesar, que también tiene que ver con la parte de Pomalca, ya, ¿qué es esta figura? No es sino, podríamos ver que es una chacana invertida, podría ser. Un templo del arcaico tardío en el norte peruano, en el complejo arqueológico Ventarrón, Pomalca, Lambayeque, la chacana más antigua encontrada hasta hoy. Su antigüedad, 4000 a 5000 años. ¿Y no era que la chacana era de los incas? Cuando tratando y de ver no solo para Áspero, sino para ahora, en este caso para Sechín, ¿dónde lo ubicamos? Caral, Bandurria, Sechín, 3500, 3600. Pero decíamos que Áspero, es más, existe otro libro, tengo otro libro que trata de Áspero, y tengo otro que te Bandurria, y tengo otro que trata de Caral, específicamente. Y es por eso que hacíamos la colección. Y tengo otro que trata de Chilca, especial, y ese tiene 6000 antes de Cristo. Frente a Mesopotamia, Egipto, India, China, que van para los 3000. ¿Quién es más antiguo? Busca identidad. Esto es lo que nos debe interesar, porque ahí atrás, cuando una vez localicemos y realicemos con conciencia encontrar nuestras raíces y rescatar nuestras tecnologías agrarias, vamos a asegurar el problema de la alimentación. No más desnutrición. Población enferma, no hay que construir hospitales. Lo que se trata es de construir irrigaciones. Llego a bueno, a una sola conclusión y a una preocupación, porque ustedes, como se han formulado una serie de preguntas, de igual manera yo me he realizado también bastantes preguntas, y todavía Sechín Bajo ha dado más preguntas que respuestas. Llegamos a una conclusión, que la arquitectura monumental fue de tipo ritual, datada en 5500 años de antigüedad, por lo que Sechín Bajo hasta ahora es la civilización más antigua. Por consiguiente, debe ser replanteada los orígenes de la civilización en el Perú.
Y al igual que ustedes, me he preguntado, ¿por qué desaparecieron estas civilizaciones? Y hay una hipótesis que dice que la ocupación del territorio de los Andes, civilizaciones pristinas, relacionada con los eventos de naturaleza catastrófica, denominado Super el Niño o el Gran Niño. Breve comentario. Cuando se dice Super el Niño o el Gran Niño, se está refiriendo al fenómeno del niño que tenemos, pero lo que hemos tenido y estos eventos que hemos conocido para los años 80 y otros, eso no es nada. Somos en lluvia. Cuando venga el Super el Niño, el Gran Niño, va a ser una lluvia intensa de 10 años seguidos. Y luego lo contrario, una sequía de 5 o 10 años seguidos. Por lo tanto, hay un reacomodo o migran porque quedarse no van a poder. Y eso es lo que ha sucedido. Y es que eso ya está también en un libro de Lorenzo Huerta y también se ha trabajado en uno que hemos trabajado referido a las lluvias, qué ocurría con estas lluvias, de dónde vienen, cómo se producen, por qué se producen y qué efectos causan. Y están con las civilizaciones. Entonces, dentro del contexto de los movimientos cíclicos, medioambientales, donde favorece el crecimiento para las bondades de la agricultura, comienzan a desmoronarse muchas, como por ejemplo una de ellas, de que la civilización se da en el litoral para la ayuda del desarrollo de los Andes. Pero lo que hemos visto es que no es así. Y también surgen otras preocupaciones y otras preguntas en decir, ¿será entonces cuál es en sí lo más antiguo que tenemos en el Perú? Y si estas sociedades tuvieron un vínculo, acentos, interacción, o simplemente fueron autónomas. ¿Y por qué realmente todos desaparecieron? Esas y otras preguntas las haremos en nuestra siguiente sesión y espero que sea muy pronto cuando desarrollemos el diplomado, que será un espacio mayor que la universidad debe brindar a sus maestros que gran merecidamente, con gran entusiasmo, reciben y también van a poner en práctica. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Queremos agradecerle al doctor Luis Daniel por esta ponencia, porque nos permite realizar también el manejo disciplinar de nuestra área y, por supuesto, también ya poder asimilar bastante conocimiento en torno a Cechín como algo extraordinario dentro del proceso histórico de nuestro país. Vamos a darle el paso a continuación al profesor Arturo, que tiene interrogantes para usted, doctor Luis Daniel. Adelante, profesor Arturo. Muchas gracias, profesor Osvaldo. Con las buenas noches respectivas a mi maestro y al doctor Daniel Guamán. Buenas noches, estimados colegas. Bueno, muy interesante su ponencia sobre la civilización de Chavín, lo que demuestra en sí que nuestro país fue un foco de origen de una alta civilización, no solamente en América, sino también en el mundo. Doctor Guamán, todos conocemos que la cultura matriz andina es Chavín, pero con estos nuevos estudios realizados sobre Sechín, ¿este concepto sobre Chavín podría cambiar? Gracias, muy amable. Y recién estoy viéndolo y estimado al Arturo Vegaso, pues bien, años, pues lo veo, creo que son 2 o 3 décadas, Más no o tanto menos, así. doctor. Pues bien, sí, gracias por la pregunta.
Cierto es de que siempre se ha planteado que Sechin vendría a ser el foco que irradia y suma, ¿no?, la presencia de lo que podría ser la reacción, lo más antiguo que tenemos. Sin embargo, Ruth Chadi, pues, con su tesis de Caral, pues trajo abajo todo ese planteamiento, ¿no? Y se ha posicionado en Caral. Hoy en día viene a ser el atractivo, el patrimonio, la identidad peruana. No desvaloricemos Chavín, no. Pero le ha salido un paralelo a Caral, Bandurria, que fue casi inmediato, pero que fue eclipsado. Y eso que es eclipsado es porque vaya, se dice que es un anexo de Caral, pero no. Es un arqueólogo también que se gradúa con una tesis en Estados Unidos y con un financiamiento hace los estudios en Bandurria. Y es más antiguo que Caral. Y justamente ese trabajo comenzamos a realizar producto de indagaciones en revistas y una serie de artículos ya estaban publicados hacia atrás, sino que lo que hemos hecho es armar un rompecabezas. Y ahí nos encontramos de que no solamente era Bandurria, sino que Sechin es más antiguo que ambos. Si es más antiguo que Bandurria, es más antiguo que Caral. Y ahí nos nace la otra duda, entonces, ¿quién es más antiguo que Sechin? Y encontramos Áspero, más antiguo que los otros. Y seguimos preguntándonos, ¿quién es más antiguo? Hay otros más colaterales, pero el más antiguo es Chilca. En Chilca no es una civilización, sino es una aldea. Y actualmente se mantiene, ¿no? Pero en la parte del interior, parte alta, porque tiene pisos ecológicos, y ahí, justamente en las tres ventanas, ahí es donde encuentran las evidencias, ¿no?, arqueológicas. Encuentran quenas, encuentran carbón, entonces plantación del algodón, etcétera, etcétera. El primer tejido está allí. Y el colegio señala que en Chilca estaría dado el primer elemento de la constitución del Ayllu, o sea, reconocido. Y si existe Ayllu como forma de organización, entonces estamos hablando de un protoestado. ¿Y por qué rescatamos hoy día Sechin? Sechin rescatamos hoy día porque las evidencias que están dadas, y lo más significativo, como digo, son arqueólogos alemanes los que han hecho el estudio y han demostrado, y evidenciando, y tengo dos artículos como para darles el enlace, para que puedan tener y sean difundidos y de los maestros para enseñar todo esto que tenemos a la mano, ¿no? Y que no sé por qué, de repente por comunicación o falta de contacto, se ha venido, digamos, reteniendo, pero los conocimientos deben ser más fluidos y de acercamiento. Hoy en día tenemos los medios al alcance, como es la virtualidad y sobre todo las redes sociales y Internet. Doctor, tenemos dos últimas preguntas de los colegas. Le lanzo la primera. Entonces, ¿podríamos afirmar que Sechin marcó un hito en la arqueología peruana? Y la última pregunta es, de acuerdo a la clasificación histórica del Perú, dicha por John Rowe, ¿dónde lo ubicaríamos a Sechin? Podemos decir ahorita mismo es de que las ubicaciones se respetan indudablemente, no podemos decir que esta no sirve o que no, han sido útiles, han permitido tener un acercamiento y tal como nosotros hemos dado y hemos visualizado, nosotros estamos ahí, se ha señalado, estamos en el intermedio, justamente, y estamos, en la datación justamente está en los años, cuando hacen la datación del carbono 14, en base a los análisis, datando estas 25 se han encontrado en los edificios madera, se ha encontrado carbón, se han encontrado también otra serie de elementos que permitieron hacer la datación. Y esa datación en objetos 5.500 de antigüedad y en el otro tiene 5.600. Ahora,
dentro de la posición y el significado de la arqueología, sin lugar a dudas, es puesto. ¿Y quién ha rescatado ello? Justamente los estudios a partir del trabajo de Fuchs, que hace en una publicación en el arqueo al formativo temprano. Ahí lo ubica. Y en otro trabajo del propio Fuchs, que hace un estudio de una cronología ya más puntual, más precisa. Edificación, los las construcciones, la datación. O sea, hay unos estudios muy significativos que merecen, o sea, 2 artículos que los voy a enviar de enlace para que todos los profesores lo tengan. Y ahí están los cuadros, las épocas, no es todo, pero es una parte del trabajo, porque lo que nosotros hemos rastreado es cerca de 30 a 35 documentos, ¿no? Todos son significativos. ¿Por qué no leer, por ejemplo, la tesis de esta señorita Ramskal en alemán? Su tesis dando a conocer los 127 grafitis encontradas en Sechín. Es asombroso, ¿no? Entonces, conocerlo, practicarlo, ir analizando por qué fueron los trazos y qué significado. Entonces, hay mucho todavía de enigmas, pero es necesario retomar de manera consciente de que nuestras raíces están en estos lugares, pero que no hay apoyo del gobierno para preservarlos, darles puestas y que sirva no solamente como un escenario de museo, sino también para que refresque nuestra memoria y reconstruyamos nuestra historia para perfilar qué tipo de país diseñamos hacia el futuro, teniendo un origen tan rico y tan vasto. Muchas gracias, doctor, y el saludo respectivo a la distancia. Adelante, pastor Osvaldo. Una vez más, felicitar al doctor Luis Daniel Guamán Asillo por la ponencia que ha sido muy gratificante para respaldar nuestro manejo disciplinar del área y por haber absuelto algunas interrogantes planteadas. Colegas, les recordamos que deberán marcar su asistencia al link que se encuentra en comentarios y, por supuesto, los esperamos, distinguidos colegas, el próximo viernes a la misma hora y también por este mismo Face. Hasta pronto y muchas gracias.